Estimados estudiantes, buenos días. ¿Cómo están? Bienvenidos a una clase más de Independiente. El día de hoy vamos a terminar con lo que son bueno, de mi parte, ya habíamos terminado una parte de lo que es sistema de inyección Command Ray. Les acabo de enviar a sus teléfonos unos manuales que los vamos a revisar ahorita a breve rasgos de cómo funcionan esos manuales prácticamente. Entonces, dicho eso, mientras los demás estudiantes se conectan, vamos a seguir avanzando con esta parte. Les acabo de subir 4 manuales. Un manual que dice SCPDF, es un manual de un vehículo diésel. ¿Qué pasó? Alguien está están escribiendo en el WhatsApp, de los que están metiéndose en la reunión del D. Que se unan por favor a la reunión de A. Los chicos están reuniéndose más. Listo, chicos, entonces les acabo de enviar estos PDFs a sus teléfonos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, este manual es un manual de reparación de una navara, en el cual aquí el tipo de inyección. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren la reparación o algo, por ejemplo, el sistema de inyección, tienen el sistema de combustible, la bomba de combustible. Ustedes le dan un clic aquí y pasan directamente a la bomba de combustible. Entonces, aquí en esta parte tienen el código, el display que les sale y cómo hacer la configuración del producto. Tienen aquí esta parte, cómo revisar el producto. Tienen la descripción del producto también en esta parte. Esto es de una navara. Entonces, con el escáner tienen aquí los códigos que les pueden salir, cómo hacer una comprobación de este componente. Y por ejemplo, aquí tenemos el sensor MAF, entonces la descripción. La masa de aire, el flujo de masa de aire es dice que este elemento se encarga de medir. Bueno, en este caso tienen dos manuales. Este manual es en inglés y también les pasé un manual en español, que es este manual que está aquí. Entonces, prácticamente yo en alguna ocasión les había dicho que si ustedes tienen un manual en inglés, si ustedes tienen un manual en español y saben el funcionamiento de un vehículo bien en español, ustedes pueden prácticamente determinar cualquier tipo de vehículo, siempre y cuando sepan el funcionamiento de el funcionamiento de cada uno de estos sensores. Por ejemplo, aquí tenemos el índice de TC, aquí están las fallas, los tipos de falla, sistema de control de motor, y aquí está el que estábamos viendo en el sistema inglés. Entonces, medidor de masa de caudal de aire. Este también es un medidor de masa de caudal de aire. Lo único que este es de una navara y este es de una X-Trail. Pero ustedes aquí tienen el funcionamiento. En el manual, en estos tipos de manuales prácticamente está para qué sirve, cuál es el funcionamiento. Por ejemplo, en este caso tiene el medidor de masa de caudal de aire, que está colocado en el recorrido del aire de admisión. Mide el porcentaje de flujo de aire de admisión mediante la valoración de una parte del caudal. Está formado por una película caliente, recibe corriente eléctrica de la SM, la temperatura de la película caliente está controlada en la parte de la SM, el calor genera una película caliente que reduce el caudal de flujo de aire, de admisión circula a su alrededor. Cuando más aire fluye, mayor es la fuga de calor. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo nos dice que funciona este sensor? Aquí es una resistencia, un serpentín, una resistencia que la computadora envía corriente a esa resistencia. Al enviar corriente a esta resistencia, esto se calienta.
Al calentarse esto de aquí, con el flujo de aire, de admisión que ingresa, con el recorrido del aire de admisión que ingresa aquí, esto se enfría. Y al momento que se enfría, obviamente la resistencia envía un diferente voltaje. Entonces ese voltaje es medido y se revisa. Entonces esto es de un vehículo diésel, este es de una X-Trail diésel, igual de inyección Command Rail. Entonces ustedes tienen aquí las partes. ¿Cómo hacer una verificación? Valor de referencia. Entonces, cuando ustedes ingresen al escáner, ustedes generalmente tienen el escáner. Habíamos visto la semana anterior por ejemplo, vimos el funcionamiento del sensor de temperatura. Hicimos un ejemplo de cómo hacer un diagnóstico del sensor de temperatura. Entonces, señorita Jocelyn, buenos días. ¿Recuerda cómo hacíamos la comprobación de un sensor de temperatura en la clase anterior? Inge, buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Recuerden, No, la verdad no recuerdo bien cómo. no recuerda muy bien. Ya, señor Andrés Llanes. Señor Llanes. Señor Llanes. Señor Llanes. Francis, buenos días. Estamos haciendo una Inge, pregunta. buenos días. ¿Recuerda cómo se hacía un diagnóstico de un sensor de temperatura que lo vimos la semana anterior? Mm, Un poco. no, Inge. Señor Luna. Señor Luna. Carlos Luna, sí está aquí. No puedo activar el micrófono de Marisela. Ya está activado, señor Luna. Ah, sino que acá no me sale, Inge. A ver, dígame, Inge. La misma pregunta. ¿Recuerda cómo hacíamos el diagnóstico de un sensor de temperatura que explicamos la semana anterior? A ver, Inge, se estaba mencionando que primero tenemos que hacer se lo podría realizar con con el escáner automotriz, sería realizando una tabla de funcionamiento, subiendo las RPMs del vehículo para comprobar para comprobar si es que está accionando y también se la podría realizar con el multímetro comprobando la resistencia, ya que como es un sensor de temperatura sería resistivo, entonces en la tabla ir comprobando esos valores. Ya, correcto. Muchas gracias, señor Luna. Entonces, esa parte de ahí funciona igual para cualquier tipo de sensor. Lo que ustedes tienen primerito que hacer, a veces de estos sensores, por ejemplo, este sensor MAP, muchas de las veces no da un código de falla, igual que el sensor de temperatura. Usted ingresa al escáner y no sale el código de falla. Generalmente el código de falla de un sensor MAP es este aquí, DTC P0100. Entonces usted ingresa al escáner y no le sale ese código de falla, pero sin embargo el vehículo tiene un mal funcionamiento. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer usted? Ingresar a parámetros del escáner y usted poner los sensores para verificar sus datos. Entonces usted ingresa y va a medir el caudal de aire. Entonces, ¿usted cómo tiene que hacer la prueba? El estado que tiene que estar. El motor después de calentado en ralentín, las especificaciones son que el MAF tiene que darle entre 1 voltio a 2.5 voltios.
Si sale de estos parámetros, quiere decir que tiene una falla o algún problema. Entonces, muchas de las veces, por ejemplo, envía 3 voltios. No es que 3 o 3.5 voltios, incluso hasta 4 voltios saben mandar. O mejor dicho, a veces manda los 5 voltios. Cuando existe un corto, manda directamente los 5 voltios. Entonces, cuando esto pasa de aquí, no envía un código de falla. No le dice, ¿sabes qué? Aquí hay 5 voltios o el sensor está en mal funcionamiento. Simplemente envía los 5 voltios y está tomando otro parámetro y no produce el código de falla. Pero sin embargo, esos 5 voltios quiere decir que no está enviando no está midiendo la cantidad de aire suficiente y envía a hacer una mala combustión y envía a enviar otro tipo de humo. Entonces, estas fallas son un poco complicadas de llegar. Pero si usted sigue estos procesos, como los manuales que les acabo de enviar 4 manuales para que ustedes puedan revisar. Entonces siguen estos procesos. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Ingresar al escáner y ver el monitor de datos. Cuando tienen el monitor de datos, tienen aquí esta tabla. Pero hay ocasiones que no tienen escáner y dicen, ¿y ahora? Cuando no tienen escáner, ustedes ya lo han hecho, creo que en sistemas de inyección electrónica a gasolina, ustedes ponen unos clips en la parte de acá arriba, unos alfileres saben poner y me dejan en la camioneta esos alfileres, me tienen prestado para hacer las prácticas y dejan ahí los alfileres después de hacer las prácticas. Ponen estos alfileres de aquí en el sensor MAP y con el multímetro tienen que ver esto de aquí, que tiene que dar a 2.5 voltios en relantín y con revoluciones a 2000 revoluciones tiene que darle entre 2.1 a 2.7 voltios. Esos son los rangos de especificación. Entonces, pero eso no es todo. Aquí ustedes tienen también los diagramas, el monitor de datos, cómo pueden realizarlo. Y aquí tienen el diagrama. Este es el diagrama del sensor MAP. Entonces, desde la batería. Entonces, aquí, por ejemplo, ustedes tienen el medidor de masa de aire. Tienen cuatro cables, como pueden ver aquí. Este medidor tiene 4 cables, los cuales uno llega desde la computadora. Sí, entonces llega desde este punto de aquí, va hacia el sensor, pero obviamente aquí va a tener, estos son los colores, este es R, es rojo, este es blanco, rojo y negro, esos son los colores de los cables, entonces para que ustedes puedan hacer las mediciones en esta parte de aquí. Luego, más abajo tenemos el proceso de diagnóstico, procedimiento de diagnóstico, comprobar el circuito de suministro electrónico. ¿Cómo saber si es que en este circuito del MAP tenemos corriente? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tirar el interruptor de la posición OFF, desconectar el conector de instalación del medidor de masa de caudal de aire y ya le especifica dónde está el conector. Y si no, ustedes lo buscan. En muchos de los casos, como les digo, ustedes tienen que saber bien cómo funciona una parte y de ahí lo van a hacer otra. Entonces, ¿qué van a hacer? Con el multímetro, el desconectado del conector, ustedes van a poner en el 4 y en el 2 y van a tener esta comprobación. Entonces, ¿cómo comprueban que existe la corriente aquí? Comprobar el voltaje en los terminales 2, 4 del medidor de masa de caudal de aire y la masa del control 2 con un probador, o sea, con un multímetro. Si no tienen el sensor, el escáner, ustedes tienen que hacer este proceso de comprobación. Entonces, en el terminal 2, 5 voltios aproximadamente. En el terminal 4, voltaje de la batería. Entonces, como ustedes ven aquí, acá está el diagrama. Viene desde la batería, conexión 2 desde la batería, y el 4 dice que tiene. Ah, caramba. Aquí, este número 4 va a tener voltaje de la batería, y en el número 2, entonces, en el cable rojo, va a tener 12 voltios, y en el cable blanco va a tener 2 voltios. Entonces, toda esta parte ustedes tienen, chicos, para poder revisar. Estaba dando una introducción hasta que todos los compañeros ingresen y puedan dar sus exposiciones del día de hoy. Entonces, chicos, como les había informado en alguna ocasión, si ustedes saben hacer el diagnóstico, y aquí está, como está este diagnóstico, está cómo hacer el diagnóstico de todos los sensores. Entonces, aquí tenemos la continuidad, más acá tenemos cómo medir desde la computadora. Y aquí también tenemos el sensor de temperatura de refrigerante del motor. Todos los sensores están aquí. Entonces tenemos la descripción del componente, qué es lo que hace un componente, un sensor de temperatura. Aquí está el sensor, el terminal y toda esa parte.
¿Cómo tienen que medir? Aquí tenemos también lo que había dicho yo la semana anterior, que teníamos dos tipos de sensores. Señor César Díaz. Señor Díaz. Esto no es mentira, eso de Anda, Inge. allá. Señor Díaz, ¿qué tipos de sensores habíamos visto nosotros? Había dos tipos esencialmente, dos tipos de sensores. ¿Cómo se denominaban esos sensores? ¿Se acuerda? No, la verdad. Bueno, habían dos tipos de sensores. El uno era el NTC, el otro NTC. era el PTC. ¿No es cierto? ¿Qué significaba eso? Control de temperatura negativo y el control de temperatura positivo, creo que era. Ya, bueno, en vez de control es coeficiente negativo de temperatura y coeficiente positivo de temperatura. Este de aquí quiere decir que a mayor temperatura, mayor resistencia. Este de aquí quiere decir que a mayor temperatura, menor resistencia. Vamos a ver qué tipo de sensor es el que tiene este motor. Si yo tengo menos 20 grados centígrados, voy a tener una resistencia de 0.2 ohmios. Si yo tengo 0 grados, a ver, vamos acá mejor. Tengo 100 grados de temperatura, me choca aquí y voy a tener 0 ohmios, así es. Si yo tengo 60 grados de temperatura, me choca aquí y voy a tener 0.8 ohmios. Si yo tengo 20 grados de temperatura, voy a tener 3 ohmios. ¿Sí? ¿Qué tipo de sensor será este? No, Para a todos, mayor temperatura, perdón, para todos la pregunta es NTC. NTC, es al A revés. mayor Es temperatura, menor resistencia. a mayor temperatura, menor resistencia. Este aquí. Sí. Entonces, chicos, ustedes con esto, ¿por qué? Si ustedes son tecnólogos, tienen que saber este tipo de cosas. Entonces, ¿cómo se hace la comprobación de un sensor? Muchos de los casos no da código de falla, como les digo. La mayor, a ver, del 100% de casos que tenemos, de fallas que tenemos en el vehículo, el 40% nos da un código de falla. El 60% no nos da un código de falla. Simplemente viene la falla y algo. Entonces ustedes tienen que saber cómo hacer un diagnóstico. En este caso, ¿cómo se hace el diagnóstico? Ustedes ya tienen aquí la tabla. Dice que en relentí tiene que tener 4.4 voltios. La resistencia tiene que ser de 7 a 11. Entonces, esta es la tabla de referencia que usted tiene. Entonces, ¿usted cómo puede hacer un diagnóstico? Aquí está el diagrama. ¿Cómo hacer el diagrama? ¿Desde dónde llega? Entonces, llega directamente desde la computadora. Desde la computadora vienen dos cables hacia el sensor de temperatura. Pues directamente nosotros lo que tenemos que hacer es medir una resistencia. ¿Cómo mido la resistencia? Está más acá. Entonces aquí está. ¿Cómo mido la resistencia? Si desconecto, primero tengo que ver si llega el voltaje desde la batería. Entonces desconecto el conector del sensor de temperatura y voy a medir. Aquí en este caso me dice que hay aproximadamente 5 voltios. ¿Sí? Entonces sí, tiene que tener 5 voltios de este sensor. El conector que va a ese sensor tiene que tener 5 voltios. Luego voy a detectar la pieza variada. ¿Cómo lo compruebo? En esta parte de aquí. Mido la resistencia. Pero ¿cómo mido la resistencia? No es de coger simplemente sacar el sensor y medir la resistencia. No. Tengo que poner en un reverbero, poner a una temperatura adecuada. Mido a 20, a 50 y a 90 grados centígrados y mido la resistencia en esos puntos de ahí. Si es que la resistencia está correctamente aquí, quiere decir que el sensor está bien y la falla es otra cosa. Pero generalmente esto es lo que pasa. No sabe dar los datos correctos y usted ya puede ver. Entonces, si es que no le da estos montajes, si es correcto, sustituir el sensor. Si es incorrecto, sustituir el sensor de temperatura refrigerante del motor.
desmontaje del sensor de temperatura del refrigerante del motor. Entonces aquí están todas estas partes. ¿Cómo hacerlo, chicos? Entonces los que les acabo de enviar son manuales. Son manuales para que ustedes puedan realizar el diagnóstico y espero que les sirva. No hacer negocio con estos manuales. Aquí está el diagnóstico o reparación de un motor. ¿Sí? Aquí está inyector de combustible, dónde están ubicados los inyectores de combustible. Esta es la parte mecánica prácticamente. Aquí prácticamente están los torques, toda esta parte de aquí. Cómo hacer el desmontaje y el desmontaje, esta parte aquí, cómo hacer el diagnóstico, el inyector de combustible. Entonces, chicos, espero les sirva mucho esta parte de aquí. ¿Sí? Bueno, entonces, por favor, el grupo 1, vamos con las exposiciones. Si no tienen alguna pregunta o algo con respecto a esto de los sistemas de inyección diésel, pasamos a la exposición directamente. Dije, disculpe, en ese tema de los sensores, no sé si yo le escuché mal o decía que el NTC era cuando aumentaba la temperatura y también aumentaba la resistencia, ¿o no? Sí. Pero no es al contrario que cuando el NTC aumenta la temperatura hace de reducir lo que es la resistencia. Yo recuerdo, bueno, ahí vamos a... A mí también me parece igual. En A mí me PTC parece igual. aumenta temperatura y aumenta resistencia, y en NTC aumenta temperatura y mejora resistencia. Bueno, entonces puede ser que yo esté equivocado. Vamos ahí. Aquí está una imagen, rapidito. Entonces, NTC, esto es resistencia. Mayor resistencia, mayor temperatura. NTC. Mayor resistencia, mayor temperatura. Y PTC es mayor temperatura, menor resistencia. Ahí está la respuesta. Creo que sí me equivoqué. ¿O no? ¿Estaba en lo correcto o no? Menor resistencia, mayor temperatura en NTC. NTC, Mayor entonces, temperatura, menos resistencia. entonces aquí tenemos dónde está el manual. Sí, este es un NTC, tienen toda la razón. Completamente de acuerdo. NTC, NTC. Sí, tiene el mismo. Correcto, muchas gracias por la aclaración. Es un NTC. Estaba equivocado. Gracias, como les había dicho una vez, nada de lo que yo les diga, me créanme. Estamos en lo correcto. ¿Alguna otra pregunta? No, entonces chicos, por favor, el grupo número 1. Por favor, la exposición, el grupo número 1. Grupo número 1, por favor. Dije, buenos días. Una cosa, eran sin diapositivas, ¿verdad? Las diapositivas que yo les envié, las mismas, no habían que hacer nada, solo estudiar para poder exponer. Ay, ya, Inge. Entonces ya le dimos, ya. ¿Perdón? Grupo número Dije, 1. no sé si puede empezar el segundo grupo. Es que dicen mis compañeros que no pueden activar los micrófonos, están con problemas del internet. No podemos iniciar con el segundo grupo porque es en orden consecutivo. Y dije, a ver cómo solucionan ese error. Era todos tienen que saber de todo. No es porque falta un estudiante o faltan dos estudiantes. No
no vamos a dar la exposición. Por algo les mandé ya hace más de una semana, les envié, para que se reúnan, estudien y puedan exponer. Si no, doy paso al grupo número 2 y ustedes tienen el 0 correspondiente. Chicos, Ya dije, entonces yo ya empiezo ya. Ya dije, puedo empezar. claro. Ya. Ya es ingeniero, ¿Y las compañeros. diapositivas? No sé si, no sé, se presenta. No. Híjole. Y él revisa otra vez. Mientras el grupo número 1 trata de presentar, quería exponerles que las preguntas que ustedes me enviaron para las del examen comprensivo que supuestamente me iban a ayudar, lamentablemente todas las preguntas estaban mal formuladas, absolutamente todas las preguntas de todos los grupos. Entonces, si piensan que alguna de esas preguntas van a ir al examen comprensivo, si es que alguno de ustedes cree que va a ir al examen comprensivo, no está ninguna de esas preguntas. Lamentablemente no lo realizaron, ¿cómo sería? Con la complejidad del caso. Entonces, lamentablemente no se van esas preguntas del examen comprensivo. Tienen que estudiar de todas maneras para, si es que por si acaso alguno de ustedes quiera ir al examen comprensivo, entonces tienen que estudiar. Me toca hacer a mí las preguntas, entonces de esa parte. ¿Por qué viene esto al caso? Chicos, las preguntas que les estoy enviando a hacer con respecto a estos temas tienen que subir al aula virtual. Pero si es que sus preguntas están mal formuladas, sus preguntas no tienen mucho sentido o están muy elementales, tampoco van a ser tomadas en cuenta para el examen de la próxima semana, el examen del cuarto parcial, y voy a poner mis propias preguntas. Entonces, chicos, por favor, tomar en cuenta esa situación para lo de las preguntas. Bueno, por favor, el grupo número 2 proyecte las exposiciones. Ya puedo ver, Inge. Sí. Ya dije, entonces ya empezamos el grupo 1. Ahora sí ya puedo presentar. A ver. Ya, bueno, ingeniero, compañeros, buenos días. Nosotros nos tocó hablar del capítulo 1 del sistema de riel común. Voy a pasar a la siguiente, ¿no? Ya, bueno, aquí tenemos, esta es en sí una vista general del sistema. Aquí se compara lo que es el aspirado de las bombas rotativas, de un turbocargador y lo que es el turbocargador de riel común, está haciéndose la comparación en motores de diésel de 2.5 litros. En esto toman en cuenta que la presión de trabajo ese sistema incluye lo que sobrepasa los 1.350 bar
que son usados para generar potencias que sobrepasan a 160 kilowatts por cilindro de motor. Esta es la siguiente algo. En el sistema común lo que se ha logrado es, aparte de lo que es la mayor potencia de mejorar lo que es o el incremento de la potencia del motor, también es la reducción del consumo de combustible, y además de esto también se ha ganado lo que es reducir las emisiones de gases contaminantes hacia la atmósfera. También se puede mejorar que se compara con un sistema convencional mecánico en levas de los emisores de este sistema común. Logra entregar una considerable y alta flexibilidad en la adaptación de este sistema a varias aplicaciones de los modernos motores diésel. En este tenemos lo que es la comparación de los sistemas utilizados. Como ya sabemos, tenemos el primero de la bomba rotativa, que bueno, es un pequeño concepto que ya sabemos que es usada de los años 80. La función principal de la bomba de inyección rotativa consiste en inyectar combustible en los cilindros. También se encarga de aspirar el carburante, en este caso el diésel. La otra bomba de propulsión. El otro sistema de unidad inyectora, que es sistema se integra la bomba de alta presión y el inyector en una sola unidad compacta para cada cilindro del motor. El sistema en lo que se sustituye el conjunto del porte inyector de los sistemas convencionales, dispensando el uso de tuberías de alta presión, lo que vuelve posible alcanzar elevados valores de presión. El sistema de CRS es un sistema electrónico de inyección de combustible. Este fue desarrollado por Fiat e industrializado por la marca Bosch para los motores de diésel. Este está basado en lo que es el funcionamiento en los sistemas de inyección de gasolina, pero previamente adaptado a lo que es un motor diésel, mediante una bomba de alta presión que integra a un río común y este a su vez los inyectores. Vamos a la otra. Ya, a ver. Bueno, aquí tenemos lo que son las funciones del sistema de inyección. Resumen, sería que la generación de presión es generada independientemente de la velocidad del motor o de la cantidad de combustible inyectado. El combustible se almacena en lo que es en el riel, está listo para ser inyectado, y la cantidad, como sabemos, dependerá de la saturación del motor, las necesidades del motor e inicio de la inyección. Además, la presión está fijada por la ECU mediante los sensores que envían las señales. Con el mencionar información, se coordina el tiempo de acceso del inyector entre el combustible apropiado para mantener el control. Y vemos que el sistema electrónico formado por varios elementos como son la ECU, el sensor de velocidad, el cigüeñal, perdón, el sensor de que es el potenciómetro, el sensor de presión de riel, el sensor de temperatura y lo que es el medio de flujo de aire y la presión del aire, que sería el MAF y el MAX. Pasa a la otra. A ver. Y aquí tenemos lo que es el esquema del sistema de inyección de riel común. En este sistema de riel se utiliza lo que es una estructura similar al sistema de inyección electrónica de gasolina, generado igualmente por una bomba de alta presión. Podemos ver algunos componentes como es el sensor de presión atmosférica dentro de la ECU, el sensor de temperatura del refrigerante, el sensor de posición del cigüeñal, que sería el CKP. Tenemos el sensor de posición del pedal del acelerador, el sensor de flujo y temperatura de aire que se encuentra en la parte derecha, el
sensor de posición del eje de levas y el sensor de presión de riel que antes se les había mencionado. Esto es, como se mencionó, que es similar y basado en lo que es un sistema de inyección a gasolina, diferencia que fue adaptada al sistema de diésel con una bomba de presión. Cambiar a la siguiente. Y a continuación tenemos lo que es los parámetros de funcionamiento del sistema de riel común, que es mediante sensores en que la ECU registra los requerimientos por parte del conductor. En este caso sería, por ejemplo, del sensor APP, y realiza la operación desarrollada por el motor y vehículo. Además de esto, recibe los databus, que son los datos proporcionados de las líneas CAN. Así controla la apertura y cierre de los solenoides de los inyectores. También tenemos lo que es mediante el sensor de velocidad de cigüeñal y del eje de levas, que son los encargados de determinar la secuencia del encendido. Aquí otro parámetro del sensor MAF, el MAF que mediante una señal a la ECU, a la cantidad de aire ingresando, que se ingresa y que la adapte para una correcta combustión, y así controla las emisiones de gas en el escape. Otras mediante el sensor de temperatura del refrigerante y de temperatura y de aire expirado, que sería en este caso el IAT. La ECU logra adaptar el punto exacto del inicio de inyección y de la post-inyección. Cambia la otra, Albón. Ya, a continuación tenemos lo que son las funciones básicas. En este caso, las funciones básicas se da que es controlar la inyección de combustible en el momento exacto y oportuno, al igual que la cantidad, obviamente con una adecuada presión, asegurando el rendimiento del motor de una manera económica, ya que se trata de no desperdiciar en este caso el diésel. Como funciones auxiliares, se menciona y entra lo que es el control auxiliar de apertura y cierre de las válvulas y los solenoides, que constituyen o fueron diseñados básicamente para mejorar las emisiones de gases de escape, disminuyendo el consumo de combustible, además de incrementar la seguridad, el confort, conveniencia. Aquí, por ejemplo, los más principales son el CMAGR, que es de la circulación de gases de escape, el control de presión de carga de turbo, el control de velocidad del vehículo y el control del sistema de inmovilización. Pasaré a la siguiente. Y mi compañero les va a explicar lo que son las características de inyección. Ya. Las características de la inyección convencional mecánica. En esos sistemas de diésel convencional, utilizando bombas rotativas o lineales, el inyector comprende solamente la fase de inyección principal sin tener la inyección piloto. Como se puede observar aquí, el esquema de un sistema convencional con bomba. En el sistema de bomba rotativa que utiliza válvulas solenoides controladores electrónicamente, se introducía una fase de inyección piloto como un desarrollo mejorando las bombas mecánicas clásicas utilizadas hasta entonces. En los sistemas convencionales, la generación y alimentación de presión de la cantidad de combustible inyectado era conseguido con empuje de una leva y un pistón que elevaba una presión dentro de un cilindro. Esto producía los siguientes efectos o características: que la presión de inyección se incrementaba junto con el incremento de la velocidad y con la cantidad de combustible inyectado. Pequeñas cantidades de combustible inyectado son inyectadas con presión baja mientras dura el tiempo de inyección. Lo que es la presión pico es más del doble que la presión de inyección principal. Además, comparando con un sistema óptimo de inyección, con lo cual se conseguía una combustión óptima
La curva de presión durante la descarga de combustión es prácticamente triangular. Aquí se puede observar las partes de una bomba rotativa Bosch. Ya. El trabajo del motor diésel con bomba mecánica lineal. Aquí, como se podrá observar, se ven los componentes internos que tiene la bomba lineal mecánica. La presión pico es muy decisiva para la carga mecánica de los componentes de la bomba de inyección y del comando que la mueve. En los sistemas convencionales de inyección diésel es decisivo para la calidad de formación de mezcla aire-combustible en la cámara de combustión. Cuando el eje de levas de la bomba lineal gira, una leva empuja al propulsor de rodillo y este empuja al pistón, el mismo que desplaza de forma ascendente dentro del cilindro. Como el combustible que llena el cilindro es comprimido con el desplazamiento del pistón, esta presión empieza a crecer hasta que el valor conseguido es suficiente para abrir el inyector. La presión es creciente, formando una figura triangular, llegando a un valor pico bastante superior a la presión de apertura de inyección principal. La presión convencional y la presión pico. Como resultado de ello, pasó mucho tiempo desde el principio de envío y la presión es creciente, sin ser estable, con lo cual el caudal de inyección será también creciente o inestable, creando muchas moléculas de combustible sin quemarse durante este proceso. Aquí se puede ver un esquema sobre la presión convencional y la presión con un sistema de riel común. Ya, en el trabajo del sistema de inyección, aquí se observa el esquema del sistema de baja presión, los sistemas de elevación de presión y el trabajo que tiene el computador, que se basa en los datos que reciben los sensores para regular todo, para regular el combustible y el aire que tiene que ingresar a la cámara. Y este sistema de combustible, la alimentación de combustible del sistema de inyección del riel común lo comprende una etapa de baja presión para la distribución de baja presión de combustible, una etapa de alta presión para la distribución de alta presión y un computador de control. La distribución de baja presión, la etapa de baja presión en el sistema de riel común lo compone por el depósito de combustible con un prefiltro, bomba eléctrica de alimentación, filtro de combustible, cañerías o líneas de baja presión. Aquí se puede observar sobre las líneas de baja presión. Como una buena alternativa se puede utilizar cañerías de acero, generalmente de acero inoxidable con tramos flexibles en los puntos de movimiento. Estas deben ser llevadas a lugares que no sean dañados mecánicamente, que el combustible no pueda evaporarse o fugarse y no sea capaz de acumularse tanto que no pueda autoinflamarse. Ya, el depósito de combustible del sistema almacena el diésel de forma segura, ya que está firmemente sujetada al chasis o la carrocería del vehículo. El depósito se encargará de succionar la bomba de alimentación. La estructura y diseño de este depósito es similar al utilizado en el sistema de inyección de gasolina.
En las últimas versiones diésel y debido a motivos de seguridad, también puede disponer de válvula antivuelco para evitar que el combustible salga en casos de accidente. También dentro del dispositivo se instala la bomba eléctrica de alimentación y el flotador o medidor de nivel de combustible dentro del depósito. Otro componente sería la bomba de alimentación. Es la encargada de proporcionar una adecuada y suficiente cantidad de combustible a la bomba de alta presión. Esta función debe aplicar en cada estado de operación con la presión necesaria a través de toda la vida útil de servicio. Hasta el momento existen dos versiones posibles de bomba de alimentación. Una bomba eléctrica que mueve el rotor de rodillos, la cual es la considerada como una versión estándar. Aquí se puede ver el funcionamiento de la bomba de alimentación y los elementos. También lo que es la bomba eléctrica de combustible. Esta bomba de alimentación es una bomba eléctrica sumergida dentro del mismo depósito de combustible, la cual tiene generalmente un prefiltro. La bomba succiona el combustible del depósito y lo envía de forma continua con la cantidad requerida en dirección de la bomba de alta presión, atravesando el combustible previamente por un filtro. Este tipo de bomba es utilizada generalmente en los vehículos de pasajeros y en vehículos comerciales livianos. Aquí también se puede ver el funcionamiento y las partes que tiene la bomba eléctrica. Cuando la bomba se instala dentro del mismo tanque, se utiliza soportes especiales para mantenerla con esta posición. En estos casos, generalmente el soporte también sostiene las cañerías de presión y retorno y el medidor de nivel de combustible, e inclusive un depósito propio, el cual sirve de depósito de reserva. Las características son similares o idénticas a las utilizadas en motores de gasolina y están compuestas por un motor eléctrico de imanes permanentes, cuyo rotor empuja a una bomba de rodillos. El rotor de la bomba gira alojando a rodillos, los mismos que con la fuerza centrífuga se apoyan a un cuerpo excéntrico. El espacio entre dos rodillos cambia el volumen cuando gira el rotor, y cuando aumenta el volumen se produce succión, y cuando disminuye forma presión. Este combustible presionado atraviesa por el motor y lo ayuda a enfriar al mismo tiempo. Y aquí podemos ver el trabajo de la válvula de limitación de presión. Cuando el flujo de combustible se detiene debido a que los filtros se taponan o simplemente la cañería de salida se bloquea, la válvula de limitación de presión se abre, abriendo el paso de presión interna de la bomba eléctrica con la cámara de aspiración o de succión. El combustible empieza a recircular entre dos cámaras y la bomba deja de enviar presión hacia el conducto de salida. Tenemos lo que es la bomba mecánica de combustible. En algunos sistemas se utilizan bombas mecánicas, generalmente de piñones o de rotores excéntricos, movidos e impulsados generalmente por el mismo motor, en el cual van instalados sistemas de inyección de riel común. Lo que serían ventajas de utilizar este sistema es aprovechar el mismo movimiento del motor, pero la desventaja principal es no poder aprovecharla cuando el motor está apagado,
y por ello la mayoría de marcas prefiere utilizar bombas eléctricas, ya que puede utilizar siempre con el motor encendido o apagado. También hay el interruptor de inercia o de seguridad. ¿Ya? Cuando la bomba está funcionando, la presión que genera es permanente y trabaja hasta que el motor del vehículo se detenga, momento en el cual el computador del sistema deja de enviar un comando de relé de la bomba. Pero en caso de colisiones o accidentes, esta bomba podría seguir funcionando, ya que el motor podría, en el caso de un accidente, seguir funcionando y la bomba también. Por esta razón se ha diseñado tanto el sistema de inyección a gasolina, como dice, un elemento de protección o seguridad, y es un interruptor de inercia conectado en serie con la corriente de alimentación de la bomba eléctrica. Cuando existe algún impacto, este interruptor actúa desconectando la corriente que se dirige hacia la bomba eléctrica. También hay el filtro de combustible. Este elemento es muy importante dentro del sistema de inyección, ya que cualquier elemento contaminante dentro del combustible puede causar el daño de los componentes de la bomba de alta presión, de las válvulas de entrega y de las agujas de inyectores. El filtro de combustible. Ya, el número incrementado de motores diésel utilizados en vehículos de pasajeros ha obligado a diseñar sistemas automáticos de detección de agua. En el sistema de combustible, este sistema de control advierte al conductor por medio de una lámpara en el tablero de instrumentos del vehículo para que el agua pueda ser drenada a tiempo. Aquí se pueden ver los elementos que se encuentran con el filtro de combustible. Ya. También hay la bomba manual en el filtro de combustible. Especialmente en los periodos de mantenimiento, por Chicos, ejemplo, reemplazado de que les corte. Yo creo que leer las diapositivas, los demás compañeros también pueden leerlas un poquito. En retroalimentación, chicos, la parte buena es que supieron resolver un problema. Parece que no tenían listas las diapositivas y algunos de los chicos no estaban. Realizaron la impresión de la pantalla y pasaron al celular. Me parece esa parte un poco para salvar de lo que no podían presentar. Sin embargo, hay partes que en la segunda parte prácticamente que leyeron bastante las diapositivas y ese no era el asunto. El asunto era que ustedes puedan dar un poco más rápido la exposición. Por ejemplo, trabajar más con las imágenes. Ya les mandé más de una semana para que puedan leerlo, lo puedan realizar. Chicos, quería aprovechar estos 5 minutos que nos restan. Uno, para informarles que para que suban las preguntas, ya está creada la tarea. Ustedes pueden subir las preguntas hasta el día de hoy, a medianoche. Si es que las preguntas no están bien realizadas, como les dije en un principio, por favor traten de revisarlas durante el día de hoy y háganlas bien, por favor, sí, en ese caso, si es que está por ahí alguna situación mal. La segunda es que les envié ayer, el día de ayer les envié una solicitud que hice para el jefe de taller para realizar la práctica. Máximo vamos a ir 10 estudiantes, no vamos a ir más, y no vamos a estar todos unidos. La práctica prácticamente va a realizarse unos 3 estudiantes en el motor, otros 3 estudiantes en la bomba, 3 o 2 estudiantes en la bomba, y otros 2 o 3 estudiantes en los inyectores. Los demás van a estar un poco alejados, o sea, haciendo las grabaciones, y prácticamente vamos a estar un poco separados. Pero por favor, máximo 10 estudiantes. Necesito que
que me envíen una lista, por favor, presidente, me envíe una lista de las personas que van a venir, nombre y número de cédula, para luego hacerles llenar una encuesta. Prácticamente las personas que van a ir, la condición es que no se hayan enfermado aún y que no hayan tenido contacto prácticamente con alguna persona que haya estado enferma de este COVID. Entonces, eso de mi parte. Si es que tienen alguna pregunta o alguna situación, estoy para escucharles con respecto a las prácticas. Inge, buenos días. Disculpe, ¿para qué día sería entonces la práctica, ya que en la hoja no mencionaba nuestro curso? Para el día jueves está. Ahí sí es un error de mi parte que no faltó modificarle nomás de la fecha, más que la fecha, modificarle que el quinto A era el día jueves. Entonces el día jueves vamos a tener de 7 a, a 1 de la tarde. Entonces a los profesores, por ejemplo, hoy, ya después de esto creo que tienen clases, no sé si tienen clases en la otra. Entonces ya comuniquen de una vez que la próxima semana tienen una actividad práctica y que no van a poder asistir a la clase virtual que tengan, que por favor tomen en consideración esa parte. Muestran la solicitud, alguien ha de poder, todos tienen la solicitud en el WhatsApp, pueden proyectar, ahí que si me permite proyectamos un ratito, esta es la actividad que vamos a hacer, entonces ahí le ponen. Muestran en la parte de arriba si está quinto C y quinto A, en la parte de abajo en la tabla ahí sí está un poquito, ahí está el error, en la parte de arriba sí está quinto C y quinto A, entonces ahí para que le muestre. Necesito que lleven 2 baterías, eso sí es importante, lleven 2 baterías y unas baterías grandes. Pidan prestado, alguien debe tener algún amigo, algo que les pueda prestar esas baterías para prender un motor que está ahí. Prendemos ese motor y damos alguna especie de práctica en esa parte de ahí. Luego los otros chicos van a desarmar una bomba de inyección lineal, la vamos a desarmar, la vamos a armar y poner en el banco de pruebas. Y otro grupo va a hacer una prueba de inyectores. Entonces con eso los tengo un poquito separados para que en cualquier situación tener un más aparte. Los chicos por favor llevar una mascarilla, una buena mascarilla. Y eso para protegerse ustedes y para proteger a los demás también. Uno nunca sabe. ¿Alguna otra pregunta con respecto a ese tema? Chicos, Inge, no. ¿hasta cuándo le paso la lista de los alumnos que van a ir? Hasta el día lunes de la próxima, a ver, no, martes de la próxima semana. Porque ahí yo tengo que enviarles un correo, no sé, algunos ya creo que están yendo al instituto, tienen que llenar una encuesta y en esa encuesta les dan la autorización. Ya, Inge. Eso. Si es que no desean ir, también no hay ningún inconveniente, o sea, no, si es que no hay los 10 hay unos 8 o unos 6 no hay problema, mientras menos estemos también ahí, no hay ningún problema, los demás sí van a estar presentes, como está ahí, de forma virtual, van a poder ver el video, van a poder hacer preguntas, entonces podemos hacerlo de esa forma práctica. Si es que no están los 10 es mejor todavía si es que no están los 10. Por ejemplo, si es que puede ir solo uno de cada grupo, yo creo que sería mucho mejor, entonces serían las 5 personas y trabajaríamos un poquito más, haríamos la práctica más focalizada, los videos también se podrían reflejar mejor y los demás estudiantes podrían estar viendo la práctica y haciendo preguntas y diciendo a ver qué pasa si hacen alguna cosa. Sabe que no vi cómo puso tal elemento, podría repetir nuevamente, entonces se saca y pone otra vez, entonces se podría hacer de esa forma. Sería mejor todavía. ¿Alguna otra pregunta, chicos? No. Bueno, entonces les agradezco mucho la participación. Para el día de mañana, por favor, los grupos 2 y 3 estar pendientes. Las preguntas de enviarlas hasta el día de hoy. No se olviden. Y nos vemos la próxima. No, mañana. Muchas gracias, chicos. Tenemos tutorías hoy en la tarde. ¿Alguien? Sí. Sí. Van a venir para yo también ponerme